la palabra en Efesios 4, 17 al 32. Efesios 4, 17 al 32. ¿Lo tienen? Leemos para escuchar la voz de Dios. Vivan como hijos de luz. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecidos el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Meditemos, por favor. Mientras medita en lo que acabamos de leer, por favor respóndase esta pregunta: ¿cuál es mi aporte para que la iglesia sea relacionalmente sana? Gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque es a través de ella que recibimos sabiduría de tu parte. Ayúdanos a aceptarla, a vivir tu santa voluntad. Hoy, Señor, nos recuerdas que somos tu iglesia, que somos tus hijos,
Ayúdanos a que nuestros caminos vayan direccionados a tus propósitos, que la mentira, el engaño, la inmoralidad hoy sean cambiados por tu bondad, por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias te damos, Señor, por el pastor Edison Ramírez, a quien tú has dispuesto esta mañana para hablarnos. Padre, que sea tu mensaje a través de él alimento espiritual para nuestras vidas una vez más, y que seamos saciados de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy nos acompaña el pastor Edison Ramírez con la predicación que él ha titulado Mente Sana, Iglesia Sana. Muy buenos días, familia, ¿cómo están? La paz del Señor sea con todos ustedes. Iglesia. Esta no deja de ser una palabra extraña, inclusive ajena a nuestra experiencia de vida, así nos estemos congregando. Regularmente la palabra iglesia es asumida como un edificio donde se comparte una experiencia religiosa, no como un cuerpo vivo conformado por creyentes. Reducir el significado de la palabra iglesia a un edificio, a templo, auditorio, es peligroso, porque como ya lo venimos evidenciando, va despojando al creyente de su gozo y de su responsabilidad de ser iglesia. Es un error catastrófico confundir la iglesia con una construcción de ladrillos, en lugar de concebirla como una comunidad que se construye con personas redimidas por la gracia de Jesucristo el Señor. No podemos perder de vista que la iglesia es un organismo vivo, viviente, vivificado, vivificante por la fuerza del Espíritu, establecida en el mundo para cumplir la misión de Dios. Asistir a una congregación y ser iglesia no es lo mismo. Quien se congrega, asiste a los cultos y demás servicios religiosos, asume de alguna manera lo que aprende y regresa a casa sin ningún compromiso fraterno con la comunidad donde asimila su fe y su experiencia religiosa. Quien trasciende esta experiencia básica de fe se comprende como parte del cuerpo de Cristo, como uno que responde con compromiso, amor, fidelidad, generosidad, servicio, sentido de pertenencia, entre otras. La iglesia es un invento de Dios, creada por el Espíritu Santo el día del Pentecostés. A partir de entonces empezó un movimiento con miembros débiles pero triunfantes. La iglesia es una comunidad perseguida pero sobreviviente, temida y determinada a dar a conocer la belleza de Dios con su vida y con su predicación. Decía John Stott: Dios se propuso edificar la iglesia, una comunidad nueva y redimida. La planeó en la eternidad pasada, la está llevando a cabo en el proceso histórico del presente y será perfeccionada en la eternidad que vendrá. Estas son palabras muy bellas, apreciada iglesia. Dios se propuso edificar una iglesia, una comunidad nueva y redimida. La planeó en la eternidad pasada, la está ya llevando a cabo en el proceso histórico del presente y será perfeccionada en la eternidad que vendrá. La iglesia está en el centro del plan de salvación. Cristo murió no solo para redimirnos de toda iniquidad, también para reunir y purificar para sí a un pueblo entusiasmado por las buenas obras.
La Biblia dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo especial, celoso de las buenas obras. Dios no solo nos ha salvado para concedernos un lugar especial a su lado en la eternidad, murió para que hagas parte de una familia y cumplas la misión que a ella se le ha confiado. El Espíritu que creó la iglesia le concede unidad en el vínculo de la paz. Le concede una esperanza, un cuerpo, un Dios y Padre, un Señor, una fe, un bautismo. Quienes somos iglesia no esperamos cada uno algo diferente. Todos esperamos las promesas de Cristo y de manera especial a Cristo mismo. Quienes somos iglesia no hacemos parte de un cuerpo que inventamos o de uno que fabricamos cuando nos separamos de otro. No, señores, somos parte del cuerpo de Cristo y a saber, solo es uno. Creemos en un solo Dios trino, un Espíritu, un Padre, un Señor. No creemos en un Olimpo en el que habitan tres dioses, como se burlan algunos unitarios de nosotros al no entender el misterio trino de Dios. Nuestra confianza está en Dios, quien se ha dado a conocer en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. O como escribió Pablo a los romanos, Dios en la creación se ha dado a conocer. Pero de manera especial, este Dios único se ha dado a conocer en las Escrituras. Creemos en una sola fe. Hoy es común escuchar de una fe relativa, expresiones como, yo no creo así, yo creo asá, o a mí no me parece lo que estás diciendo, yo pienso que. Y la verdad, la fe bíblica no pide nuestra opinión, no le interesa qué pensamos. A la fe bíblica le importa que usted crea y obedezca. Hay una sola fe. Y no es la que a usted le parece, es la que la Biblia dice. No se trata de que cree usted o que creo yo. Se trata de que dice la Biblia que debemos creer y cómo debemos hacerlo. La Biblia no le pide a usted el favor de creer. Por favor, ¿crees? ¿O te parece bien creer? ¿Qué le parece si crees? La fe en la Biblia es como cuando un sargento le habla a un soldado. Es una orden, es un imperativo. Y así nos habla la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no es un favor que nos pide, es una orden que nos da. Crea en Jesucristo como la Biblia dice que hay que creer en Él. Es una orden. En la verdad bíblica somos iglesia por el bautismo. Y cito de nuevo al reverendo John Stott. El mismo concepto de bautismo es el de ser iniciado en algo. El bautismo por agua es el rito público de iniciación en Cristo. Manifiesta visiblemente el lavamiento de pecado y el otorgamiento del Espíritu Santo. La expresión manifiesta visiblemente es muy importante hablarla ahora porque en la realidad de fe y de espíritu somos lavados de pecado y hechos morada de Dios cuando somos salvos por Cristo. Pero el bautismo lo que hace es dramatizar lo que ya recibí. Mis pecados no son perdonados cuando me hago bautizar. Mis pecados son perdonados cuando Cristo me salvó. En el bautismo lo que hago es hacer visible una gracia que ya recibí de manera invisible. Dramatizo públicamente lo que Dios hizo en mi interior. El bautismo no limpia de pecados, dramatiza que mi ser ya fue limpio de todos los pecados por el perdón, la gracia, la misericordia de Dios en su Hijo Cristo. Así, invisible y visiblemente somos iniciados en la iglesia. Paso seguido a los únicos que acaba de plantear San Pablo: único Dios, único Señor, único Espíritu, única esperanza, única fe, único bautismo. Presenta los ministerios de apostolado, profetas, pastores, maestros y evangelistas como el equipo que Dios usa para edificar su iglesia, para discipular a sus santos, para concederles el regalo de ser maduros. Mira cómo lo dice San Pablo: así,
Ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Damas y caballeros, a veces intuyo, no sé si de manera acertada, que la iglesia es una comunidad incomprendida en el mundo. Pareciera ser que el mundo no logra vernos en alta definición. Tienen de la iglesia una imagen desfigurada, fragmentada, confusa. Ante esta realidad tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Intuyo igualmente que quienes asisten a las iglesias no tienen del todo claro lo que significa e implica ser iglesia. Es como si también tuviesen una visión empañada de la iglesia. Una de las mejores definiciones que nos han ofrecido en la historia cristiana sobre qué es iglesia, Hans King dijo: la iglesia es un acontecimiento. Somos una comunidad que acontece, que participa en la historia, que protagoniza un papel significativo en el tiempo y en el escenario que conocemos como el mundo. Karl Rahner dijo que la iglesia es la continuación de la victoria de Jesucristo sobre el mal, el maligno, el pecado y la muerte. Francisco Lacueva dice que la iglesia se define por su relación con Cristo, porque Él es su fundador, su piedra fundamental, su cabeza, su esposo y su juez. Todos los que somos iglesia necesitamos saber qué significa este privilegio. Sin embargo, la intención de esta mañana no es la de entendernos teóricamente como iglesia, sino la de entendernos fraternalmente como iglesia. En este orden de ideas, les manifiesto que en la espiritualidad individual, cada creyente es responsable de construirse, reconocerse espiritualmente de manera fraterna. No somos capaces, ninguno de los que estamos aquí somos capaces, es imposible, de ser cristianos sin comunidad. No podemos llegar a ser santos sin comunidad. No podemos entender el Evangelio sin comunidad. No podemos ser salvos sin comunidad. Recuerda, Cristo viene por una iglesia. Él no viene por ti, Él no viene por mí. Él viene por una iglesia, sin mancha y sin arruga. Escúchalo bien, viene por una iglesia, viene por una comunidad, viene por un pueblo. No viene por unas personas que viven la fe al estilo del llanero solitario, no. Cristo no viene por mí, Cristo viene por nosotros. Él no vino a salvarme a mí, Él vino a salvarnos. De tal manera no me amo a mí, de tal manera amo al mundo. Eso hay que entenderlo en clave comunitaria, no en clave individualista. Cuando doy apertura a mi ser para ver la iglesia como la ve Jesús, mi manera de pensar tiene que sufrir una evolución, una metamorfosis, un cambio impresionante. San Pablo, en la carta que envió a la iglesia en Éfeso, así lo exigió. Mire cómo dice el versículo 17: no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Y en el 23 dice: renovados en la actitud de su mente. Yo creo que el ser humano, y lo digo más por mí que por cualquier otra razón, tiene dos órganos indomables. El primero es la lengua, el segundo es la mente.
La Biblia dice en la carta a Santiago que la lengua es un mal indomable. ¿Y qué me dice usted de la mente? También es indomable. Imagínate donde la lengua se le dé por decir todo lo que la mente piensa. La verdad es que la mente nos confiere una responsabilidad inmensa, responsabilidad en la que fracasamos constantemente. Escucha un par de responsabilidades. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos con nuestra mente? Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y esta otra responsabilidad, en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, en esto pensad. ¿Vos en qué pensás? ¿Vos en qué pensás? Los pensamientos desempeñan un papel importante en la vida de iglesia. De las formas con las que pensamos depende cómo vivimos en la iglesia de Dios. Nuestras maneras de pensar son dependientes. Grábese esto, por favor. Nuestras maneras de pensar son dependientes. Me explico. Dependen del lenguaje. Usted piensa con las palabras que conoce. Usted piensa con los significados que conoce. Si usted conoce pocas palabras, con esas pocas palabras piensa. Si usted tiene un conocimiento amplio del glosario castellano, su pensamiento va a ser más amplio porque tiene más palabras, más significados. Dependiendo cómo se sienta, podrá pensar de una manera o de otra. Depende de cómo se sienta, también va a pensar. Depende también de lo que usted sabe. Usted no es capaz de pensar en lo que no sabe. Usted depende para pensar en lo que conoce. Sus pensamientos dependen de lo aprendido, de lo experimentado. Y mira esto, sus pensamientos dependen de su carácter. Piensas en coherencia con lo que eres. Usted no piensa accidentalmente. Cada uno aprende a pensar dependiendo la vida que ha vivido y todo lo que acabo de mencionarles. Cuando Cristo viene a salvarnos, lo primero que debe acontecernos es la transformación, la salvación de nuestra mente. Para desarrollar nuevos pensamientos nos corresponde vivir una nueva vida. Para desarrollar nuevos pensamientos nos corresponde aprender un nuevo idioma. Hablar como Cristo. Para desarrollar nuevos pensamientos nos corresponde experimentar nuevas emociones y de maneras más genuinas, como por ejemplo la tristeza que causa arrepentimiento, el gozo que nos provee el Señor, que es nuestra fuerza, la gratitud por la redención, entre otros. Para desarrollar nuevos pensamientos nos corresponde aprender acerca del Evangelio, a desarrollar el carácter de Cristo y vivir Jesús mente. Con todo esto que les estoy diciendo, queda en evidencia que no aprendemos a pensar de la noche a la mañana. Debemos someternos a una evolución mental, cristianizando nuestros pensamientos poco a poco. Una mente maleducada, una mente a la que se le suelta la rienda, una mente que hace lo que le venga en gana y no se le fijan límites contundentes, es una mente esclava de la ignorancia. Ignorancia que se hace opresora de la vida y en efecto dominó, endurece al corazón. La ignorancia es la enfermedad más peligrosa que pueda sufrir la mente humana. La ignorancia es fatal, exterminadora.
mi pueblo pereció, habló Dios por medio del profeta, porque le faltó conocimiento. La ignorancia es presumida. Ella hace alarde como si fuera de mucho saber. Las comunidades, las instituciones familiares y muchas relaciones sufren a causa de un choque de ignorancias. Nuestros quebrantos relacionales acontecen por choques de ignorancias. Aclaro que la ignorancia no se cura con títulos universitarios o títulos de posgrados. Recuerdo 6 meses después de haber recibido mi título de posgrado, estaba en una reunión hablando precisamente de Biblia y cosas así, y alguien me dijo, tus conocimientos son obsoletos, y llevaba 6 meses de graduado. Si lo que quiso decir con eso es que soy ignorante, es verdad. Tiene razón. Hacer una carrera, una maestría, un doctorado no soluciona el problema de la ignorancia. El mejor saber hasta ahora es el que nos enseñó Sócrates. Solo sé que nada sé. Es decir, mi mejor saber consiste en cuán ignorante soy. Por otro lado, tenemos que descansar en que no tenemos que saberlo todo. Pero en Cristo sí tenemos que derrotar la ignorancia que nos eclipsa el Evangelio. No saber a Cristo y a este crucificado es una catástrofe. Usted sí debe tener conocimiento de Dios y mantener vivo el apetito por saber cada día más acerca de Él. Podemos llegar a tener mucho conocimiento de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. Esto lo dijo John Parker. Podemos llegar a tener mucho conocimiento de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. Considere estas palabras de Tozer. La cuestión más importante que la iglesia tiene delante siempre será Dios mismo. La cuestión más importante que tiene la iglesia siempre será Dios mismo. Y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano es la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. ¿Por qué es tan importante conocer a Dios, hermanos míos? Porque el conocimiento de Dios establece las verdaderas columnas, de la adoración cristiana. Otra vez, porque el conocimiento de Dios establece las verdaderas columnas de la adoración cristiana. Nadie puede adorar bien a quien conoce mal. Si tú no conoces a Dios, tú no le puedes adorar. Ignorar a Dios, es decir, no conocerlo, condena la vida a una desgracia y a un juicio insoportable. San Pablo dijo: tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de impurezas. Mire, hermanos míos, la ignorancia puede hacerme más pecador y perverso de lo que ya soy. La ignorancia puede hacerme más pecador y más perverso de lo que ya soy. Escucha bien cómo remata San Pablo esta hermosa exhortación. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de verdad se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él? Cuando Cristo cristianiza la mente del creyente, le reviste de una nueva actitud, porque al empezar a conocer a Dios, su manera de mirar a los demás se hace compasiva y fraterna. Quien conoce a Dios, ama a su hermano. ¿Sabe cómo te das cuenta si de verdad conoces a Dios? En la fraternidad que tejes con tu hermano.
usted no me puede decir a mí que amas a Dios sin amar a tu hermano. Eso es un embuste muy grande. Quien conoce a Dios no es capaz de odiar a su hermano, porque conoce a Dios, que es amor. Cuando ve a un hermano rencoroso, no conoce a Dios. Qué pesar. Y es que habla en lenguas, pero no conoce a Dios, porque no ama a su hermano. Pero es que hace milagros y profetiza, no conoce a Dios, no ama a su hermano. Lo más grande que pueda experimentar una espiritualidad cristiana no es el hablar en lenguas y liberar demonios y sanar enfermos, es amar a su hermano. Eso sí es ser cristiano. Esa sí es una espiritualidad extraordinaria. Y a su nombre. Me voy a calmar mejor. ¿Sabe por qué nos mentimos los unos a los otros? Porque no conocemos a Dios. ¿Sabe por qué nos enojamos de manera ofensiva contra el otro? Porque no conocemos a Dios. ¿Sabe por qué nuestro corazón le da hospedaje a toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia? Porque no conocemos a Dios. ¿Sabe por qué nos cuesta perdonar las ofensas de nuestro hermano? Porque no conocemos a Dios. ¿Sabe por qué hablamos obscenidades y vulgaridades? Porque no conocemos a Dios. Escuchemos con el corazón estas palabras de San Pablo. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno verdad a su prójimo, porque somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permita que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Hay que hacerle ajustes a nuestros pensamientos a la luz del Evangelio para que salga a relucir el amor de Cristo que nos debemos los unos a los otros. Si no cambia nuestra manera de pensar, nunca descubriremos lo hermoso que es amar. Si no cambia nuestra manera de pensar, nunca descubriremos lo hermoso que es amar. La mejor manera de vivir la fraternidad cristiana en la iglesia no se da estrechando las manos, sino ensanchando la mente. Debemos ser y debemos saber que la iglesia se construye y se proyecta al mundo de manera acertada en tanto nuestras mentes sean como las de Cristo, para que nuestro corazón experimente y disfrute lo hermoso que es vivir como un cuerpo en armonía, unidad en el espíritu y en amor.
Incline su rostro, por favor. ¿Qué dijo Dios a tu vida esta mañana? ¿Cuál es la voz de Dios para ti hoy? Quiero que piensen en eso. Recoja su corazón en una frase, en una idea, en pocas palabras. ¿Qué te dijo el Señor hoy? Y habla con Él al respecto. Habla con Dios al respecto. Señor, esta semana y este mes nos has estado hablando de la importancia que le has dado y que le das a la fraternidad cristiana, al amor que como comunidad nos debemos profesar. Y en tiempos difíciles el amor también se hace difícil. Yo te ruego, Padre Dios, que nos lleves a estándares de fraternidad saludables, sanos, que podamos entre nosotros construir comunidad sobre los fundamentos sólidos de tu amor. Tenemos hermanos que se desaniman, que flaquean, que caen. Nosotros que estamos aquí, no porque seamos fuertes, sino porque tu gracia nos permite mantener viva la llama, el apetito por congregarnos. Miramos hoy y recordamos hoy a tantos hermanos en la fe que no hemos vuelto a ver en tanto tiempo. Algunos porque en realidad no pueden congregarse por muchas razones legítimas, pero muchos otros que han optado por no congregarse sin razones legítimas. Oramos por estos hermanos, por los unos y por nosotros, por los que tienen razones legítimas para no congregarse, que los cuides, que mantengas viva la llama de la fe, de la esperanza, del amor fraternal. Por quienes, pudiendo, no lo han querido hacer, oramos por ellos para que sean sanados, para que sean restaurados, para que sean provistos conforme a tus riquezas en gloria a todas sus necesidades, para que sean avivados por tu Espíritu Santo, que también sean avivados fraternalmente, comprendan, reconozcan, abracen la importancia de peregrinar la fe en comunidad. Ayúdanos, Señor. Recogemos la oración de Jesús. Nosotros también decimos que seamos uno, como tú eres uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, familia. Les amo en Cristo.